Entzako, Maider Otamendi es parlamentaria de H. Bildu en el Parlamento Vasco y es la responsable del área de vivienda. Y bueno, la hemos invitado y ha decidido venir para que nos explique un poquito qué alternativas hay a los modelos tradicionales de vivienda que consisten en comprar o alquilar. Hay otras nuevas modalidades, hay otras nuevas oportunidades y bueno, horrela y verdad. Entonces, bueno, pues ahora Maider, bueno, lehenengo, pentsatu gara kurtsoa kokapentxo bat itxi jakiteko ze goeratan dagoen azkenean gaur egun etxe bizitzan egoeria, ezta? Zeren aurrein aurkitzen garen, ¿no? Así como declaramos situaciones de emergencia climática, o no, que últimamente pues, está bastante de moda, pues, bueno, pues tiene fundamento, pero en cuanto a vivienda también decimos que estamos ante una situación de gravedad, ¿no? La realidad, bueno, va a tener muchas situaciones pues, que no son para nada justas, gente que en su día pues, compró una vivienda y no ha podido mantenerla, no puede llegar a pagar sus hipotecas y así licenciada, gente que decidió vivir, pues, por diferentes razones, vivir en alquiler, pero se encuentra en una situación que tampoco puede pagar esos alquileres y está siendo desahuciada de sus viviendas, ¿verdad? Y claro, tampoco puede acceder ni al mercado libre y muchas dificultades para acceder al mercado público. La problemática que se encuentran los jóvenes, ¿no? Con la problemática con la que se encuentran los jóvenes, que no pueden dar ese paso de emancipación. Los datos de emancipación son, asustan, ¿no? La gente cada vez retrasa más, algunos sí, algunos ya se dicen, por comodidad, mira, ¿no? Hostia, no usan etxebizitza lege hau, bai Euskal Herria Bildutik eta Alderdi Sozialistatik sustatu zen lege hau eta onartu izan garai hartan Jaurlaritzan zauen PNV-en gobernuan aurkako etxebizitza duin eta egoki bat izateko eskubidea aitortzen duzku, baldintza batzuk betetzen dituen herritarrei, eta arautzen dago, etxebizitzak loturikoen kontu. Entonces, decía, tenemos una ley desde el 2015 en la que aquella gente que cumple una serie de requisitos, pues se le puede reconocer ese derecho subjetivo a la vivienda, ¿verdad? Sí, se le reconoce ese derecho, pero la administración, y así viene recogido en la ley, prioritariamente tiene que acceder, darle facilidades para que tenga acceso a una vivienda en alquiler de protección pública, o subsidiariamente, si no tiene disponibilidad de viviendas, se le concede una prestación, que es una prestación de 250 euros. Son los datos de 2019, 5.226 solicitudes fueron reconocidas con el derecho subjetivo a la vivienda. De esos 5.226 a tan solo 799 personas se le ha respondido con una vivienda y a los 20.000 personas, 20.300 creo que son los últimos datos, son los solicitantes que están inscritos en Etxebide como solicitantes de vivienda. Que no hace unos años teníamos las solicitudes mayoritariamente eran para compra de vivienda. Antes era más bien un 80% para compra de vivienda y un 20% para alquiler de vivienda. Y hoy en cambio la situación es, justicia y la unidad de la gente ya es acceder a una vivienda de protección pública en alquiler y no en venta. Es un indicador, ¿eh? Eso es un indicador muy claro de la precariedad de la que sabéis que antes he comentado, ya prohíbe, a partir del 2020, no se pueden promover más viviendas públicas en venta. Todas las viviendas deberían de ser en alquiler. Que, claro, en los últimos años los precios de los alquileres pues, se han incrementado podemos dar números en los que en los últimos 10 años un 50% de la demanda, ¿no? Cuanta más oferta haya en vivienda pública de alquiler, pues menor será el precio de todas aquellas viviendas. Incluso en el 2020 el presupuesto total del gobierno vasco es de 11.744 millones de euros y solo se destinan 150,6 millones a lo que es política de vivienda. Eso supone un 1,2% del presupuesto, cuando hace ya en el 2010, creo, sí, en el 2010 el peso que tenían las políticas públicas de vivienda era de un 2%, la mediación que pone la administración pública para captar esas viviendas.
vacías que hay y esas ofrecerlas como al final lo que hace con esos programas de intermediación es ofrecer esas viviendas como viviendas públicas en alquiler, aunque no sean de su propiedad, son de propietarios privados. Claro, solamente tiene una lectura. Claro, no podríamos sostenernos de esa manera porque estamos al final derivando dinero público a manos privadas. El gobierno compre las viviendas del SADEC y las ponga en alquiler. Coño. Pues el gobierno vasco, bueno, esas viviendas, 300 y pico son, las ha comprado Visesa, 9 se las ha comprado la SADEC y otras 100 y pico a 2 promotoras privadas. La ley de vivienda se aprobó con los votos a favor de los socialistas y nosotros, evidentemente, pero ahora a la hora de desarrollarla es competencias del gobierno. O sea, la competencia de desarrollar esa ley es del gobierno, vía decretos. Y claro, ese desarrollo se está alargando muchísimo. Y hay un aspecto que es muy importante, que es el de la ley de las viviendas vacías, que la ley lo determina muy bien, pero que queda a posterior desarrollo, cómo efectuarlo, pero es realizar un registro de viviendas vacías a nivel autonómico, donde se registren todas las viviendas vacías, que se define bien la vivienda vacía, tiene que cumplir una serie de requisitos, y si cumplen esa serie de requisitos, esas viviendas vacías, se puede actuar sobre esas viviendas vacías. Lo ideal es, si tú tienes una vivienda vacía, ofrecer programas de intermediación, además, para que tú movilices esa vivienda, sí, pero hay muchos propietarios que no llaman así. Entonces, la ley ofrece una serie de herramientas que los ayuntamientos, o tanto, si los ayuntamientos no actúan, podría actuar el gobierno vasco directamente, que incluso puede llegar a expropiarse esas viviendas para el alquiler. O sea, no expropiación permanente, sino una expropiación para, o sea, yo a ti te obligo a que tú ofrezcas esa vivienda para ponerlo al alquiler, siempre y cuando en una serie de condiciones, pues que en esa zona no se le da una gran demanda de vivienda, no se le da respuesta a esa demanda, con una serie de limitaciones. O sea, no quiero pensar. Pero claro, la cuestión es que para que ese mecanismo se ponga en funcionamiento tiene que regularse vía decreto. Y eso es lo que todavía, después de 5 años casi de aprobarse esa ley, está sin desarrollo. Los alquileres están en unos precios desorbitados y creemos también que se debe de actuar sobre esos precios. Nosotros creemos firmemente, y de hecho hemos hecho una proposición de ley en el gobierno, o sea, en el Parlamento Vasco, hemos hecho una proposición de ley en el Parlamento para que se ponga límites a los alquileres. El gobierno ha dicho que no le da pie a la propuesta, que no tiene el acuerdo que han firmado entre el Podemos y PSOE, se recoge prácticamente, o sea, con los puntos y comas que nosotros planteamos en nuestra proposición de ley, esa necesidad de poner límites a los alquileres, que nosotros hemos hecho como un... A ver, nosotros aquí en Euskal Herria, o sea, en la Comunidad Autónoma Vasca no tenemos plena competencia de viviendas, o sea, vivienda. Sí que tenemos competencias para promover y para desarrollar una serie de medidas, pero por ejemplo la ley de arrendamientos urbanos, que es la que regula todos los alquileres, no es competencia, o sea, es competencia exclusiva del Estado. Entonces nosotros no podemos regular nada que vaya en contra de esa ley de arrendamientos urbanos. Lo que hemos hecho aquí es, hemos buscado una fórmula de vía desarrollo del Código Civil, bueno, para poder poner esos límites a los alquileres, pero evidentemente si desde Madrid hay voluntad y reforman y lo recogen dentro de la ley de arrendamientos urbanos toda esa posibilidad de poner límites a los alquileres, que no planteamos tampoco, a ver, venga, por ley, ninguna vivienda se puede alquilar por encima de 500, no. O sea, es teniendo en cuenta una serie de características, si es una zona tensionada, donde hay mucha demanda, donde hay poca oferta, donde los precios están desorbitados, el ayuntamiento puede declarar como zona tensionada esa zona, y en esa zona, en base a un índice de referencia de precios al alquiler que se va a estipular,
o sea, que se va a fijar, o se debería de fijar, si los precios, o sea, nunca se van a poder, los alquileres nunca van a poder rebasar esos precios. Bizitzeko beste modu bat aurrera eraman alizateko edozein formula baliagarria da. Eta baliagarria da eta frogatu da beste leku batzutan oso egokixak direla eta aurrera egin direla, ezta? Orduan adibidez plantatzen zen kooperatiben, etxebizitza kooperatiben asunto guztia, ezta? O sea, por una parte, hasta ahora ya hemos ido conociendo una serie, bueno, ya son prácticas que ya llevan unos años en vigor, bueno, que se están llevando a cabo, que son las viviendas cooperativas, ¿no? Pero al final siempre estamos hablando de promotoras o promociones de vivienda cooperativa que una vez de que se vendan, o sea, se construyan y se vendan esas viviendas, normalmente esas cooperativas desaparecen, o sea, se disuelven y cada uno es propietario de su propia vivienda y punto pelota, ¿no? Y ahí se queda. Pero hay otros modelos que, bueno, lo más conocido o lo más es el modelo de Dinamarca, muy extendido en Dinamarca, pero también tenemos muchísimos casos en Uruguay, o sea, el gobierno de Uruguay en su día apostó muy fuerte por cooperativas de vivienda en cesión de uso. Eso es, el modelo Andel se refiere a eso, son cooperativas de vivienda en cesión de uso. Y aquí cada vez son más las demandas en cuanto a ese modelo de vivienda. O sea, yo no me centraría tanto en las cooperativas que hasta ahora hemos ido conociendo, que se disuelven y no tienen ya ninguna... No tienen ya ningún... Pues al final se convierten en vivienda libre como cualquier otra vivienda, ¿verdad? Pero estas otras viviendas de cooperativas en cesión de uso se basan en la cooperativa, sí, porque esa cooperativa al final no es como antes hemos dicho para promover la cooperativa, sino que en toda su etapa de vida se mantiene y todos los socios cooperativistas hacen las aportaciones necesarias para llevar a esa cooperativa adelante, tanto para pagar su construcción como los gastos de mantenimiento que ella requiere, como, bueno, todo. Entonces, tú estás haciendo uso, tienes derecho a usar una parte privada de toda esa cooperativa, pero si que tú decidas no seguir formando parte de esa cooperativa, entraría otro socio y la cooperativa seguiría con vida. O sea, izaten dira gainera, inkietude bat berdintsu batzukin elkartzen da jende horrek ikutzen dagoen inkietude horrei erantzuteko, ez? Behar horrei erantzuteko biharra ikusten dut, erantzute jake modu komunitario, modu kolaboratibo batean, ezta? Hori da cohousing formulado. Mis hijos no viven conmigo, tengo una vivienda de 100 metros cuadrados que me sobra más de la mitad, tengo mi vida hecha, pero yo no quiero seguir viviendo así. Yo quiero formar parte de una comunidad en la que compartamos vida, en la que compartamos gastos, en la que nos hagamos compañía, en la que hay una serie de valores ahí detrás que hace que esa gente se una y salga de un lugar o quieran pretender sacar proyectos diferentes adelante. Hay una cooperativa. Como decía, hay una serie de proyectos que ya están en marcha. Los más conocidos igual a nivel del Estado español están en Madrid. Hay un proyecto en Madrid entre patios. Bueno, yo no conozco personalmente, no he tenido el placer de estar, pero sí que conozco a gente que luego os comentaré sobre ellos que han conocido desde cerca el proyecto y dicen que es un proyecto maravilloso. Y también hay un proyecto muy bonito en Barcelona, que es La Borda, que también ha tenido muchísima ayuda por parte de... Ha sido muy lento, ha costado muchísimo, pero al final han conseguido tener ayuda del Ayuntamiento de Barcelona también y promover una cooperativa de viviendas en cesión de uso con un proyecto comunitario muy importante que da respuesta no solo a la comunidad, sino también, o sea, no solo a la comunidad, me refiero a los propios vecinos o cooperativistas de esa vivienda, sino que a toda la comunidad alrededor, ¿verdad? Porque ofrecen, o sea, los espacios de esa cooperativa están abiertas al vecindario, se organizan charlas, talleres, bueno, es muy rico, ¿no? Muy abertsa, oso, decía. Eta gero badaude, hain urruti joan gabe ere, badaude hemen inguruan horrelako beste proiektu batzuk dena aipatu duan elkarbidearen proiektu hori adibidez ez, Bilbon kooperatiba senior edo hori komentatu duguna,
Baina gero badago baita, eta aipatu nahi dizkizuet bi, aipatuko dut lehenengo Donostikoa, ze Bizkaikoa gero lotuko dut hemen alkazatzen beste errealidade batekin, baina Donostin badago Abaraska kooperatiba, ondio garatu ez dana, baina garatze bidian dagoena, eta honek dauken berezitasun bada, esta Abaraska lo que quiere es incidir en las políticas públicas de vivienda. ¿Cómo? Lo que Abaraska defiende es, ni que no me esté en duda, ¿no? Es que las administraciones públicas deberían de facilitar o bien suelo público o bien patrimonio que no se use para destinar a este tipo de proyectos. ¿Por qué? Ellos decían, la realidad es que, claro, tenemos muchísimo patrimonio, sobre todo suelo público sin edificar, que tampoco se edifica porque tampoco hay medios o no se invierte lo suficiente en eso, y esto podría ser una salida a esos suelos que no tienen previsto ningún uso o no tiene previsto que se vayan a hacer viviendas de protección pública en ellas, ¿verdad? ¿Y cómo? O sea, tampoco es regalar a cualquiera el suelo público, sino que ellos lo que plantean es ¿por qué el gobierno vasco o los ayuntamientos no hacen una oferta pública para que todos aquellos que cumplen una serie de condiciones que serían equiparables a las condiciones que deberían de cumplir toda esa gente que quiere acceder a una vivienda pública, y ellos desarrollarían ese modelo de cooperativa en cesión de uso en suelo público, pero no en exclusividad, sino que en derecho de superficie. Entonces, claro, el derecho de superficie es una herramienta que se ha utilizado y se sigue utilizando todavía para promoción de vivienda pública, y a los 75 años, como tope, es lo que está estipulado como tope de cesión de, o sea, de derecho de superficie, a los 75 años ese patrimonio volvería, incluso el edificado, volvería a la administración. Entonces no se pierde el patrimonio público, no se pierde, y hace uso una cooperativa o un colectivo de gente, hace uso de ese patrimonio, no la verdad, porque claro, al final lo que ellos siempre decían es behar ezberdina daude, batzu ditugu familiak seme-alabekin, beste batzu daude bakarrik bizi diren pertsona etxebizitza txiki bat behar dutena, baina familia bat adibidez 3 seme-alabetako familia batek behar ditu espazio handiagoa, etxebizitza handiagoa behar du, baina aldi berean gurasoek lan egiten dutenean, ume horiek zaintzeko hor daude pertsona nagusi horiek ez duten, beraien denbora pasatzeko ze hobeago. Ez dago, hor generazio arteko lanketa hori eta generazio artean egin daitekeen proiektu bat, oso. A ver, esto es una iniciativa en Vizcaya también, o sea, en Vizcaya, es uno de los pocos proyectos que conozco que ya están, aquí cercanos, que ya están ejecutados, o sea, ya están en marcha. Aquí se juntaron 6 familias, bastante jóvenes, pero bueno, ya familias con hijos, tampoco de 18 años, vamos, familias jóvenes con niños pequeños, y de Baracaldo, creo que 4 eran de Baracaldo y 2 no recuerdo, pero bueno, de alrededor, o sea, de ciudad, vamos, que no de... Y pues tenían una inquietud que querían llevar a cabo pues un proyecto pues, de vivienda colaborativa, ¿no? Y en el ámbito rural, o sea, fuera de la ciudad. ¿Y qué se les ocurrió? Pues crear una cooperativa, compraron en Gordeixo un caserío, entre todos, o sea, la cooperativa compró ese caserío, lo reformaron en base a las necesidades que tenían, porque ellos también, algunos tenían 3 hijos, otro tenía 1, otro no tenía, no quería tener, pues se distribuyeron el espacio como mejor les parecía. Incluso crearon unos espacios comunes, no solo dentro de la vivienda, sino también fuera. Quieren trabajar la huerta, quieren un poco recuperar esa vida que en su día ese caserío ya había perdido, porque ese caserío estaba totalmente abandonado. Y esta
pues está viviendo ahora mismo en Gordeixola pues, de una forma pues, como ellos han decidido. Entonces, bueno, como veis, hay, ¿no?, iniciativas privadas de diferente tipo que se pueden llevar a cabo. ¿Y por qué decía lo de Gordeixola? Porque según me han chivado, aquí por ejemplo en el ayuntamiento, o sea, el ayuntamiento dispone por ejemplo de un caserío, ¿no?, que es de propiedad municipal. ¿Por qué no llevan a cabo un proyecto de este tipo en ese caserío? Y entro. Además de todas esas iniciativas privadas, por decirlo de alguna forma, hay iniciativas también públicas. Y para el nuestro un montón. Y los municipios evidentemente de los que la voy a ir, pero no me pero dos municipios como son Rentería y Usurbil han llevado a cabo proyectos de este tipo. Uno ya está ejecutado y otro está en fase de ejecución. Y os explico. En Rentería, el Ayuntamiento de la Rentería disponía de una vivienda que en su día eran viviendas de profesores, bueno, antes cuando las casas de maestros, eso es. Pues era un edificio, creo, si mal no recuerdo, de 6, no me hagáis mucho caso, creo que eran 6 pisos, de cada uno de cada piso una vivienda. Y el ayuntamiento, pues ya, claro, aquella época pasó y la vivienda, bueno, todo el edificio estaba vacío, no tenía uso, y puso en marcha un proceso que le llamaron Marea Agora, de participación ciudadana, pero más que nada del colectivo joven, evidentemente, y de ellos salió esa iniciativa de acondicionar esa vivienda para la emancipación de los jóvenes del municipio. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues todo ha sido un proyecto maravilloso, ¿eh? Ha sido un proyecto que duró bastante me refiero en tiempo, un par de años, entre el diseño, bueno, el proceso, ¿no?, el diseño, la implementación, bueno, todo. Y hoy se encuentra pues, con un edificio que tiene o sea, en la planta baja y en el primer piso hay zonas comunes y todas las demás son viviendas de diferentes tamaños, algunas son para una sola persona, otras son para 2 personas, son apartamentos pequeñitos, y los espacios comunes los tienen en el primer piso, pues todo lo que es el comedor, la cocina, ¿no?, cada uno en su piso, en su intimidad, hace su vida privada en su apartamento, con su baño, con su habitación, todo, pero lo que es todo lo demás lo hacen comunitariamente. Y en el piso de abajo han hecho una serie de salas abiertas a todo el vecindario. Y lo más bonito de este proyecto es que todos aquellos jóvenes que deciden vivir en este edificio pagan el alquiler en función de sus ingresos, pero los hay que pagan parte en dinero y parte en especies. ¿En especies cómo? Uno, por ejemplo, yo soy profesora de euskera, o yo puedo dar clases de euskera a estudiantes que llegan aquí y no tienen ni idea de nada. Y otros se dedican a pasear a los ancianos que viven, o sea, que están en la residencia de ancianos de frente. El ayuntamiento ha estipulado una serie de horas y el equivalente en dinero, lo que corresponde bien. Entonces, si una persona da los servicios, da una serie de servicios, tiene una serie de puntos y el de la alquiler se le resta. Esto evidentemente es un proyecto destinado exclusivamente a la emancipación de los jóvenes y no pueden estar, creo recordar que son 5 años los que, bueno, el tiempo que puede estar una persona, o sea, joven viviendo de esta forma. Al final es para que den ese primer paso para llevarse la vida adelante pues, de otra forma diferente. Esto en cuanto a Rentería. Y en Usurbil, en cambio, han empezado con un proceso que le llaman Chiricorda, que es una vivienda comunitaria, pero intergeneracional. O sea, no es destinada para la emancipación juvenil, sino intergeneracional. ¿Qué es lo que tenía el Ayuntamiento de Usurbil? Se encontró con que, bueno, en base a, en su día se llevó a cabo en una zona de Usurbil una promoción
promoción enorme de viviendas. Total, que al ayuntamiento le correspondían 8 viviendas, le correspondía un bloquecito con 8, en su día estaban estipuladas 8 viviendas con sus bajos comerciales. Y al lado de ese barrio o de esa zona hay una residencia de ancianos y tenían en su día, estaban planificadas una serie de viviendas tuteladas. ¿Qué plantea el Ayuntamiento de Ursú? Esa vivienda, ¿por qué no la destinamos a personas que tienen esa, sin tener ningún tipo de dependencia, evidentemente, porque para llegar a de este tipo pues no puede ser dependiente, pero personas que tengan esas inquietudes y quieran vivir de una zona, o sea, de un modo comunitario, ¿no? Ayudándose mutuamente, acompañándose, con una serie de valores y poner eso en manos de aquellos que okupatuko, iniziatiba pribatiko etxebizitza eredu berri batzuk badaz, gero eta gehiago eskatzen diena, gero eta gehiago onarpen gero eta zabalagoa daukienak, baina badaz baita munduak iniziatiba publikotik horrelako edo antzeko proiektu batzuk sustatzeko. Orduan, lehen gaitu dugu galdera, ez? Badago alokairua eta erosketan arteko, ez? Hortik aparte badau bizitzeko el caserío que tiene aquel ayuntamiento, ¿por qué no poder llevar a cabo una iniciativa o una promoción de este tipo de viviendas? Algunos ayuntamientos lo han hecho, evidentemente son Orereta es un municipio muy grande con recursos, me imagino bastante más recursos que el Ayuntamiento de Busturia. Pero bueno, también hay esa opción de hacer una cesión de uso en derecho de superficie de ese casero para llevar adelante un proyecto comunitario. Quiero decir que para el problema que hay, el interés individual por solucionar o por poner algo por su parte, lo que no podemos esperar es que nos venga dada la solución desde fuera. Eso es lo que muchas veces desde luego falla demasiado. Siempre es así, en todas las iniciativas es así, pero tiene que haber siempre como una punta de lanza que arranque. Entonces a mí me parece que está bien, podría estar mejor, pero desde luego para arrancar y para empezar, porque yo creo que lo que tiene que ser es eso, que este tipo de cosas cada vez se están dando más y yo creo que la presión que nos están ejerciendo desde el sistema, cada vez más gente con una edad... Yo veo un gran porqué para las personas mayores. Es que ya sé que es muy difícil que a una persona mayor ya de cierta edad le entre un proyecto de ese tipo como, yo quiero vivir así, ¿no? Y yo entiendo que es muy... Pero, joder, es que daría respuesta a muchísimos problemas con los que se encuentran. Sobre todo las personas mayores que se encuentran solos. Una charla, ahora digo, no sé que no me quedo con ellas. ¿Qué porcentaje tan alto de gente acude simplemente al médico para buscar compañía? Para charlar un rato. Pues ya ves qué gasto supone eso en la sanidad pública. Son edificios que no están destinados a viviendas, sino que son sí, o incluso bajos comerciales, para promover viviendas dotacionales. O sea, que no son viviendas puramente viviendas, pero destinadas al colectivo joven. Y se están dando facilidades para adecuar bajos comerciales como viviendas. Pabellones ya que no tienen uso también, o sea, pabellones que, fábricas de antes que incluso tenían, ¿no? La zona donde tenían cosas bueno, pues todas esas viviendas que están fuera de ordenación no tienen esa calificación de vivienda o residencial, pues se están dando facilidades para llevar a cabo ese tipo de viviendas dotacionales destinados siempre al colectivo joven. Por ejemplo, la normativa que hay en Busturia respecto a la poder habilitar alguna planta baja o algún local, es decir, alguna lonja
diálogos y posibilidades de que... Que yo sepa, me En este momento creo que no No. Que no está. No son muchos los municipios en los que está contemplada esa posibilidad, y además es bastante restrictiva. En todos aquellos que hay es bastante restrictiva porque te obliga, lo que ha comentado Bego, ¿no? Te obliga a tener acceso desde el mismo portal, que no haya otro edificio a no sé qué distancia, bueno, los grupos de ventanas más próximos estén a no sé cuánto. Hay una serie de limitaciones que, claro, no todos los bajos comerciales cumplen. Accesos, bueno, sí que hay, pero bueno, yo creo que el futuro, bueno, es ese, ¿no? De viviendas tenemos con un déficit de accesibilidad increíble. No, personas mayores que se encuentran con, o sea, presas en sus viviendas porque no pueden salir de esas viviendas, pero claro, tampoco pueden dejar su vivienda y irse a vivir a otro sitio. Habría que facilitar también ese tipo de intercambios, de personas mayores que tienen 100 metros cuadrados, una persona sola, sin ninguna necesidad, que les sobra todo. En cambio, otras viviendas pequeñitas con 3 hijos en 50 metros cuadrados, vamos a hacer políticas que faciliten esos intercambios, ¿no? Los jóvenes, emancipar, sí, pero el problema de mayores que tenemos es muy grande, muy grande. Y entonces el tema de no las residencias, pero sí las casas tuteladas, yo creo que son una solución. Y si en algo tienen que meterse las administraciones, yo creo que es en eso. Casas tuteladas, de forma que puedan vivir solas, que puedan tener recursos o la residencia o quien sea que esté cerca, que les dé, si quieren comida, si quieren limpieza, médico, lo que sea, pero que también puedan hacer su propia vida. Y eso en Busturialdea tenemos mucho. Se debería ir haciendo ya políticas concretas, por lo que estábamos diciendo ahora. Pues todo el tema del parque de viviendas que tenemos, que es súper antiguo, que hay un problema en todos los pueblos, que es problema que no solamente para los mayores, porque es para los jóvenes también, es un problema. Y sobre eso no se hace ningún tipo de actuación. Es un poco, queda un poco en manos de cada uno de cómo... No se hace lo suficiente. Se hace, eso es, hay una serie de ayudas que salen para financiar, para ayudar a financiar actuaciones de accesibilidad y eficiencia energética también, pero evidentemente los medios que se ponen son escasos. Es como que mejor ni te enteres para que no lo hagamos, ¿no? Sí, anecdótico, bastante anecdótico. Y claro, muchas veces también te encuentras con una realidad que no ayudan, no financian. Ahora sí que han dicho, lo han vendido a bombo y platillo, luego ya veremos cómo lo llevan a cabo, pero que van a crear un fondo para ayudas incluso que puedan llegar al 100% de la financiación claro, evidentemente tendrán que cumplir una serie de condiciones muy... Claro, ¿con qué realidad se encuentran muchas personas también? Que igual en una comunidad de vecinos hay personas con más recursos, con menos recursos, y las personas con menos recursos no pueden hacer frente a una obra de este tipo. Y las ayudas que se dan, si se dan en torno al 40 o 50% del costo de la obra, pues evidentemente esas personas no pueden hacer frente a esa inversión, ¿verdad? O a esa inversión. Entonces, claro, han comentado que, claro, conscientes de esa realidad y teniendo en cuenta qué parque de viviendas tan antiguo tenemos y qué problemas tiene tanto en eficiencia como en accesibilidad, pues que se van a facilitar o se va a poner en marcha un programa de financiación que incluso puede llegar en algunos casos el 100% de... Pero bueno, es lo que digo, son convocatorias que salen un día y a los 10 días ya se la votan, porque claro, es la demanda tan grande y los fondos tan escasos. Porque luego hay que fortalecer que vivienda sí que hay. Es decir, que al final estamos haciendo vivienda nueva, pero igual no vamos a hacer tanta vivienda nueva, si con la que tenemos ya nos vale. Estoy convencida de que Claro, tenemos que ocuparnos con lo que tenemos ya nos vale, entonces igual lo que hay que hacer es cambiar. La ley de vivienda, que creo que has venido, hemos comentado, la ley de vivienda recoge expresamente, o sea, un capítulo entero que destina, o sea, que dedica a la vivienda vacía. Lo que pasa es que todavía, después de 5 años de aprobar la ley, todavía está sin desarrollar. ¿Y cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona? Pues la intención es
que aquella vivienda que cumple una serie de condiciones, que lleve más de 2 años vacía, bueno, que tenga una serie de condiciones, entra a formar parte de ese registro de viviendas y a los 2 años, si esa vivienda no está en uso, o sea, no está alquilada, no la pones en alquiler, incluso se puede llegar a expropiarte la vivienda, no expropiarte la propiedad, sino expropiar por ley, expropiarla para alquilar, o sea, no, el gobierno vasco no se haría, te obligaría a alquilar, en zonas donde hay acreditada demanda de vivienda y donde, bueno, hay demanda y demás, que en Busturia, como pasa en Morva, al final hay muchos caseríos que están vacíos o que no están vacíos, pero que más quisiera el aldeano que vive allí poder arreglarlo y me da igual luego llegar pues, a una cooperativa o lo que sea, pero es que ¿cómo va a arreglar aquello? O sea, y tienen la IT que les va a venir así, o sea... Que tenemos un parque de viviendas que es increíblemente antiguo, que tiene muchísimas deficiencias. Si queremos llegar a mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad, sobre todo la IT lo que regula, lo que más verifica es eso, la accesibilidad de la vivienda y la eficiencia energética de esa vivienda. Algunos interpretan que todas aquellas viviendas que no den a camino público no están obligadas a pasar la IT, porque se entiende que la IT también se obliga a pasar por la seguridad de los edificios y también todos aquellos caseríos que tengan una explotación agraria tampoco están porque se ha metido por medio. Porque se ha metido en por medio. He leído por ahí las cooperativas estas de vivienda en los países donde es una forma bastante habitual de vivir, en Alemania o por ahí, están configurados como una especie de red que se protegen unas a otras a niveles. Porque claro, una cooperativa, por ejemplo, pequeña, son 10 o 20 casas. Si llega, por ejemplo, una crisis como la que fue en 2008, la gente deja de poder hacer frente a los pagos, que además el pago de esto es el alquiler, es el mantenimiento, es un fondo de provisión. Claro, llega un momento en que un fondo de provisión se puede arreglar. Si viene uno de la cooperativa y se queda en paro y no puede pagar el alquiler, en teoría esas cooperativas funcionan como una especie de fondo de provisión que va a suplir hasta que pueda pagar y tal, y luego repone. Pero claro, si hay una situación un poco más dura, que son la mitad de los propietarios los que pueden dejar de pagar, en teoría tú ahí puedes vivir para toda la vida, porque también tienes obligación de contribuir al mantenimiento. Y estas parecen que tienen una especie de, como de red que se apoyan unas a otras, una especie de superestructura que las protege a todas y que les ayuda con las cosas jurídicas y demás. Y claro, eso aquí, que yo sepa, no existe, pero es que tampoco, para hacer una red es casi 7, ¿no? Entonces parece como que he visto desde el principio, da un poco de miedo meterse en una aventura de esas, porque luego además parece que lo de los préstamos y todas estas, la financiación debe ser una cosa horrorosa. Vamos, que es muy difícil obtener financiación porque las cooperativas parece ser que no son muy amigos de los bancos, no deben ser muy amigos de las cooperativas y son bastante reacios a dar préstamos para ese tipo de aventuras. A ti te dan un préstamo individual para la vivienda, pero a una cooperativa es muy difícil que le den, parece que funcionan mucho con la banca ética, que son los únicos fiares, y digo, ya esta peña, han empezado los bancos así. O sea, ese tipo de cosas, el sistema jurídico que hay en España no es como el de Uruguay, que en Uruguay se promociona desde el gobierno. Y aquí parece que los gobiernos, más que promocionar, lo que ponen son pegas a este tipo de iniciativas, cada vez menos, pero parece como que no tiene mucho encaje en la normativa que existe actualmente. Eso fue una vez, desde la administración pública habría que facilitar pues, todas esas problemáticas con las que se encuentran, pues, a facilitarles ese camino, ¿verdad? Asistencia jurídica, asesoramiento y de hecho... Creo que en contra tenemos una cosa, que nosotros aquí somos mucha propiedad privada. Sí. Y esto es mío, es escriturado, es herencia para mis hijos, somos así. Más que individualidad, de propietario. Tenemos ahí culturalmente esa cosa, ¿no? Pero creo que falta información. Y información pública y extensa. Que todo el mundo de esas posibilidades, que las hay.